Buenas tardes, amigos. ¿Se oye por el micrófono? ¿Sí? Bueno, bienvenidos a esta escuela de filosofía, que es una escuela de filosofía a la manera clásica, digamos, y nosotros queremos parecernos a las escuelas antiguas que había en Grecia, en el Renacimiento, en la Edad Media, digamos, con conocimientos antiguos, conocimientos modernos, tratando de aunar en un eclecticismo pues toda forma posible de conocimiento. Entonces, bueno, pues yo cuando era más jovencito conocí esta escuela y una de las primeras cosas que me dijeron es, mira, lee a Platón. Dice que Platón es el filósofo más extraordinario que ha habido. Y los diálogos de Platón además son un ejercicio buenísimo para desarrollar la mente. Porque si tú vas siguiendo los diálogos, el coloquio que hace uno, el argumento que hace el otro, si tú lo vas siguiendo, pues se te va a hacer una mente, digamos, poderosa. Así como ejercitamos con la gimnasia el cuerpo físico, pues a través de la lectura de Platón vas a ejercitar, digamos, tu parte más espiritual. Total, que yo me puse a leer La República de Platón y cuando llegaba unas páginas, pues de repente Platón pone ahí lo que llamaba el mito de Giges, que os lo cuento porque es muy cortito, pero muy significativo. Giges era un pastor y entonces estaba con sus rebaños por el monte y de repente vino una tormenta tremenda con relámpagos, truenos, incluso especies de terremotos. Y entonces, cuando cesó de llover, él ya dirigiéndose otra vez a donde estaban los rebaños, pues vio que había una gruta que se había abierto. Total, que curioso se metió en la gruta y allí vio a un gigante dormido. Y a sus pies había un anillo. Total, que él ni corto ni perezoso, pues cogió el anillo y como el gigante estaba muerto, pues se marchó a su pueblo y ya allí, estando por la noche, conversando con los ciudadanos del pueblo, sin darse cuenta, él giró una piedra que tenía el anillo. Y entonces se dio cuenta de que la gente de su alrededor actuaba como si no lo viesen. Total, que giró la piedra hacia el otro lado y entonces de repente ya lo veían. Total, que él dijo, bueno, volvió a hacer pruebas y efectivamente, cuando giraba el anillo hacia una dirección, se convertía en un ser invisible. Y cuando lo giraba en el otro, pues era totalmente visible. Total, que él, aprovechando, digamos, las propiedades y la fuerza que le daba este anillo y el hacerse invisible, pues mató al jefe, se hizo el amo de la ciudad, se casó con la esposa del jefe. Y entonces Platón nos dice, bueno, dice, nosotros muchas veces decimos que somos buenos o actuamos justamente porque los demás nos están mirando. Si tú tuvieses la capacidad que tenía Giges de hacerte invisible, dice, ¿tú serías igual? ¿Podrías ser justo aunque quedases impune sin tener que pagar las consecuencias? Porque a veces uno es bueno y justo por miedo, porque si le coge la justicia, pues claro, luego va a tener que pagar un castigo. Dice, pero ¿y si no lo tuvieses que pagar? ¿Realmente serías justo? ¿Realmente serías bueno? Total, que a mí eso me impresionó, ¿no? Digo, caray, digo, es verdad. Digo, yo si tuviese ese anillo, ¿sería capaz de obrar rectamente? ¿O lo utilizaría para satisfacer mis más bajos instintos? Bueno, total, que ahí ya la lectura de Platón me pareció muy interesante. Platón, digamos que realmente ha sido el filósofo. Fijaos que hasta Sócrates, si se recogen todos los filósofos antiguos lo que han escrito, se reuniría en unas 100 páginas. Platón nos escribe miles de páginas.
Y la filosofía, cuando hace sus libros de texto, de estudio, pues divide la filosofía entre los presocráticos, los filósofos anteriores a Sócrates, y los postsocráticos, los filósofos posteriores a Sócrates, donde empieza normalmente con Platón, porque Platón fue discípulo de Sócrates. Sócrates no escribía nada, solo empezó a escribir al final de su vida. Pero él era un conversador. Él iba por las calles y iba preguntándole a la gente, ¿tú qué piensas de esto? A ver, tú me dices que eres general, a ver, ¿tú qué piensas de la guerra? Y así, según lo que cada uno era, pues le iba haciendo preguntas. Y iba a los gimnasios, porque allí se educaba a la juventud, y él quería, obviamente, inculcar la virtud a los jóvenes. Bueno, entonces, el caso es que Sócrates tuvo un sueño en el que se encontraba con un cisne. Y entonces, un cisne blanco, precioso. Al día siguiente, Platón, cuando tenía 20 años, acudió al gimnasio, se encontró con Sócrates y a partir de que lo escuchó dialogar, pues quiso ser discípulo de él. Yo quiero ser como ese hombre. Entonces, bueno, lo que conocemos obviamente, todos los diálogos son de Platón. Platón quiso tanto a su maestro Sócrates que todo lo que escribe, bueno, casi todo lo que escribe, pues lo pone en boca de su maestro. Aunque muchas de las cosas que dijo Platón, digamos, no las pensaba Sócrates. Platón está considerado como un filósofo que fue mucho mejor y muy superior a Sócrates. Pero bueno, los buenos discípulos hacen eso y más por sus maestros. Platón nació de familia ilustre, su padre se llamaba Aristión, su madre Perictione, y digamos que tenía pues una tradición porque su padre pues era descendiente del último rey de Grecia que se llamaba Codro y su madre pues un antepasado suyo había sido familiar del sabio Solón, uno de los 7 sabios de Grecia. Bueno, como eran digamos de familia que tenía dinero, pues fue educado en los gimnasios, tuvo maestros de filosofía, se sabe que fue discípulo de Hermógenes, que era a la vez este Hermógenes discípulo de Heráclito y que también tuvo otras influencias de Parménides. Entonces, y siempre estuvo muy interesado en la política, porque familiares suyos habían estado, digamos, dirigiendo Atenas en el periodo de los 30 tiranos. Y bueno, pues quizá por esa, digamos, por su familia, pues él vio todas las injusticias que se estaban cometiendo en aquella época y entonces él en sus escritos delineó la posibilidad de un Estado perfecto. Pero bueno, ese Estado todavía no se ha llegado, digamos, a plasmar, aunque han habido intentos, pero nunca se ha plasmado. Bueno, pues vamos a lo que hoy nos atañe, que es el Fedón. Platón escribió muchos diálogos. El Fedón es uno de ellos, es cuando digamos, Platón está en su madurez, tiene sobre 40, 45 años, que esa es la edad que dicen donde el intelecto del ser humano está más auge. Ellos le llamaban a ese periodo el acmé, no el acné, sino el acmé, o sea que era la parte de la vida donde uno mentalmente está más despierto y, digamos, tiene más posibilidades. Entonces, en el Fedón, él escribe las últimas horas de Sócrates y le pone por nombre Fedón porque justamente en ese último día de la vida de Sócrates, Platón no estuvo con él. Y luego Fedón de Elis, que era un pitagórico y discípulo de Sócrates, pues le contó cómo habían sucedido aquellas últimas horas de Sócrates. Entonces, bueno,
En aquel tiempo, pues digamos que cuando en el juicio a Sócrates lo condenan a muerte, justamente el día anterior había partido de Atenas una nave hacia Delos, que era una isla dedicada a Apolo, que dicen que allí en esa isla pues nació Apolo, de su madre. Apolo era también Apolo, aunque aquí está con el cabello dorado, dicen que tenía los cabellos negros y azulados y que era bellísimo. Representa, digamos, los rayos del sol y es el padre es el dios que es el dios de la música y de las bellas artes. Por eso de ahí su relación con las musas, las 9 musas. Bueno, entonces parece ser que había un tiempo en el que Minos, el rey de Creta, que era muy poderoso, pues obligaba a los atenienses a enviar una nave a Creta con 7 parejas, 7 chicos y 7 chicas jóvenes, adolescentes, para que el Minotauro las devorase. Ese era el tributo que todos los años tenía que pagar Atenas. Y entonces fue Teseo el que, yendo en un viaje con estos jóvenes, con la ayuda de Ariadna, entró en el laberinto, mató al Minotauro y se acabó ese tributo tan doloroso que tenía que pagar Atenas. Le habían prometido a Apolo que si se lograban librar de este tributo, pues le harían ofrendas todos los años. Así pues, justo el día antes del juicio a Sócrates, partió la nave que iba a Delos para hacer una procesión y agradecimiento a Apolo. Y durante el tiempo que duraba el viaje de la nave a Delos y luego volvía a Atenas, la ciudad tenía que mantenerse pura. Y entonces no ajusticiaban a nadie ni mataban a nadie y procuraban ser, digamos, lo más justos posibles. Total, que dicen que por eso pasó tanto tiempo desde que Sócrates fue condenado hasta el día que regresó la nave y entonces ya podían ejecutarlo dándole de beber un veneno, la cicuta. Y justamente el día anterior a esto que estamos narrando, pues llegó el barco de Delos. Y entonces todos los discípulos de Sócrates, que normalmente se reunían por la mañana, iban a visitarlo y entonces conversaban con él y le daban ánimos. Incluso uno de ellos había pagado, así bajo mano, una cantidad enorme de dinero para que Sócrates pudiese escapar y se marchase a donde él quisiera. Pero Sócrates dijo que no. Dice, yo no puedo hacer esto. Yo me he pasado toda la vida defendiendo la justicia, la virtud y las leyes y el bien público. Si ahora, digamos, Grecia, Atenas, los ciudadanos, los jueces de Atenas me condenan a que muera, pues yo no voy a incumplir la pena que me han impuesto. Entonces yo me quedo y sufriré esa pena. Entonces, bueno, se reúnen allí todos los discípulos al amanecer y entonces pues van a visitar a Sócrates y lo ven allí que se está levantando del camastro y le quitan los grilletes en ese momento y empieza él diciendo, si habéis visto qué relación tiene el placer con el dolor, parece como si la divinidad los hubiese unido por la cabeza, porque hace unos momentos yo sentía un dolor inmenso aquí en los tobillos, pero ahora que me quitan los grilletes y se va el dolor, siento un placer de verdad enorme. Y siempre van unidos. Ya veréis, vosotros que me conocéis, cómo en vuestra vida vais a comprobar que siempre después de un placer viene un dolor y después de un dolor un placer, como si estuviesen unidos, como si algún dios los hubiese soldado por la cabeza. Total, que continúa hablando y entonces pues uno de sus discípulos le dice, me han dicho que ahora te dedicas
hacer poemas? Dice, bueno, dice, yo te contaré por qué. Dice que no se ponga Ebeno, que era un poeta, dice que no se ponga nervioso Ebeno, que no quiero competir con él. Dice, durante toda mi vida había un sueño que se me iba repitiendo muchas veces. Y ese sueño me decía, Sócrates, dedícate a la música y hazlo muy en serio. Entonces, claro, yo durante toda mi vida me dediqué a la música más alta que yo pensaba que había, que es la filosofía. Dice, claro, porque filosofía, aunque no tiene musas, las 9 musas, una se dedica al canto, a la poesía, a la historia, a la astronomía, pero ninguna de ellas se dedica a la filosofía. Pero aún así, de alguna manera, como la filosofía sería como la madre de todas las ciencias, porque la filosofía, como sabéis, significa el amor al conocimiento, esa predilección que siente uno por conocer, pues Sócrates la consideraba como la más alta y elevada de las musas. Y entonces yo digo, mira, qué bien, porque una vez había oído, aquí en esta escuela, obviamente, esta escuela de filosofía, que el fundador Jorge Ángel Libraga, pues dijo una frase poética preciosa, que dice, la filosofía es la música que se hace con el alma. Y yo entonces, claro, siempre pensé que había sido algo poético, pero al leer aquí el Fedón y escuchar a Sócrates, que él se dedicaba ahora, bueno, se había dedicado durante toda su vida a hacer música, a hacer filosofía, entonces comprendí aquello que Jorge Ángel Libraga quiso decir. Entonces dice, bueno, pues ahora en estos días, dice, como no estaba seguro de si esa era la música que el sueño, digamos, me ordenaba que hiciese, pues me he dedicado a poner en verso las fábulas de Esopo. Porque claro, esas me las sé de memoria y entonces todos los atenienses se sabían de memoria alguna fábula o 2 o 3 de Esopo, ¿no? Y entonces él las iba poniendo en verso y así estaba haciendo música, la música popular. Entonces, bueno, Sócrates empieza a hablar y empiezan a preguntarle cosas y dicen, bueno, pues dile a este poeta, a Ebeno, que si él es listo, entonces me seguirá. Y entonces se quedan todos perplejos y dice, ¿cómo que te seguirá? Dice, claro, dice, porque vosotros no os habéis dado cuenta de que nosotros estamos formados de lo uno y de lo otro. O sea que tenemos un cuerpo, pero ese cuerpo está animado por un alma. Y entonces, fijaos que el alma lo que quiere es indagar acerca de la verdad, conocer todo lo que hay en este universo, las cosas del más allá. Pero el cuerpo no se lo permite. El cuerpo siempre está llenándole de amores, de deseos, de quereres, de caprichos, de buscarle ropas preciosas, de ponerse adornos, de buscar estas comidas que son tan buenas. Y entonces, dice, claro, siempre está alborotando y al alma nunca la deja preocuparse de las cosas que realmente le interesan. Dice, entonces, solamente cuando lleguemos a la muerte, el alma se quedará sola consigo misma y entonces podrá conocer la verdad. Porque mientras estemos aquí amancebados, unidos con el cuerpo, pues no lo vamos a lograr. Y entonces dice, porque ¿qué es la muerte? ¿Acaso la muerte no es el separarse el cuerpo del alma? Dice, pues sí, es verdad. La muerte no sería eso, no sería sino eso, la separación del alma del cuerpo. Dice, pero he oído que no es lícito que uno mismo se dé muerte a sí mismo. Pone, tienes razón. Dice, a ver, Sócrates, cuéntanos, ¿por qué no es lícito que uno se quite a sí mismo la vida?
Dice, bueno, pues esto es muy fácil, esto es lo que dicen, esto lo he escuchado. Y entonces él por ahí habla de, lo he escuchado de gente muy sabia, que conocía los misterios. Se estaba refiriendo a los misterios órficos. Y entonces, este problema que tenemos hoy en día, ¿no? Parece ser que hoy en día, después de la pandemia, pues el mayor número de muertes en España, creo que es el segundo, que mueren más que por tráfico, es porque los jóvenes se suicidan, porque no ven la esperanza ni el futuro de poder tener una vida como ellos quisieran, y entonces se quitan de en medio, se quitan la vida. Si hubiesen escuchado a Sócrates, pues Sócrates les habría dicho, mira, dice, primero que es una cobardía. Dice, porque, claro, en Grecia ser cobarde era de las peores cosas que había. Porque dice, si estás en una situación penosa, dice, pues es de cobardes el querer huir de ella. Cualquier peligro, cualquier adversidad, hay que enfrentarla. Dice, entonces, bueno, primero que si cedes, te conviertes en un cobarde. Y luego, ¿tú no crees acaso que nosotros, los hombres, somos propiedad de los dioses? Claro, no es sino de esa manera. Pues entonces, imagínate, en Grecia estaba la esclavitud, eran otros tiempos, pero bueno, ahora no, ahora estamos esclavos de otras cosas, pero no tenemos esa esclavitud. Y entonces, dice, tú si tuvieses un esclavo que se quita la vida sin tu permiso, si pudieses castigarlo, ¿no lo castigarías? Claro que sí. Dice, y entonces, pues, los dioses, dice, que son nuestros amos, dice, si nosotros nos quitamos la vida sin su permiso, sin ser una causa natural, pues lo más seguro es que luego al llegar al otro lado seamos castigados. Entonces, bueno, por ahí, entonces, si alguien cree en las cosas que hay en los otros mundos y cree en Dios, pues justamente el suicidio no es de las mejores cosas que uno puede hacer. Bueno, estábamos en que, claro, los discípulos que estaban allí, entonces pues empiezan a preguntarle a Sócrates pues acerca de muchas cosas, porque él dice, ¿cómo vamos a pasar hoy el día? Pues justamente como me voy a ver la cicuta y me voy a ir al otro lado, dice, pues vamos a hablar de las cosas que pasan después de la muerte. Y los discípulos lo veían animado, contento, feliz, y no se lo explicaban. Claro, y esto me recuerda a mí que Sócrates era realmente uno de estos sabios de verdad. Porque una vez el fundador de esta escuela pues estaba con alguien que era muy sabio, muy sabio, muy sabio. Y entonces era joven y le hizo una pregunta, porque los jóvenes siempre quieren preguntar. Y los que son jóvenes de espíritu, aunque el cuerpo se va haciendo viejo, pues también. Y entonces le preguntó una vez a este hombre sabio, dice, ¿cómo podemos reconocer nosotros a un iniciado, a un hombre sabio realmente? Y entonces este sabio le dijo, mira, te voy a contestar, pero no lo que tú quieres. Te voy a decir cómo puedes reconocer a alguien que no es un sabio, a alguien que no es un iniciado. Dice, ¿cómo? Dice, pues si ves a alguien que está triste, que cuando tiene una adversidad se viene abajo, que siempre está gruñéndose, llevándose mal con los demás, dice, ese no es un sabio. Porque el que realmente es sabio conoce las leyes de la naturaleza y sabe que cuando tú salgas a la calle y veas esos árboles secos, lo veas todo desértico, un páramo, dice el sabio, sin embargo, ve que dentro de un tiempo, cuando venga la primavera, esos árboles se van a cubrir otra vez de hojas y van los pájaros a anidar en sus ramas y
y volverán otra vez los cantos y a llenarse todo de vida. Así que, digamos, el sabio siempre está contento, siempre está alegre. Y aún ante las adversidades y en las más duras pruebas de la vida, él tiene en su corazón la esperanza. Porque todo pasa, no hay cosas que duren siempre. Y las cosas son cíclicas y vuelven una y otra vez. Entonces, bueno, yo cuando vi en el diálogo que Sócrates estaba contento y feliz, dije, este es un sabio. Porque a pesar de que sabe que va a morir, pues en esos últimos momentos de su vida está dando ánimos a sus discípulos, diciéndole, mira, vamos a hablar de este tema porque es importante. Porque antes de que yo me vaya, quiero que lo tengáis bien claro. Entonces, fijaos que la filosofía no es sino aprender a morir. Dice, ¿cómo? ¿Cómo que la filosofía es aprender a morir? Dice, sí. Dice, ¿no hemos dicho que la muerte es la separación del alma y el cuerpo? Dice, todos estamos en ese tránsito. Todos de alguna manera, y de aquí no se escapa nadie, todos vamos a morir. Pero el filósofo se prepara. El filósofo quiere librarse de los deseos. El filósofo quiere librarse de las pasiones. Quiere estar a solas con su alma para tener momentos en que pueda acercarse a la belleza, para que tenga momentos en que pueda acercarse a la justicia, a la virtud. ¿Y no es acaso la separación del alma y el cuerpo morir? Pues entonces el filósofo en esta vida no hace otra cosa sino aprender a morir, o sea, aprender a estar a solas con su alma. Y entonces, bueno, pues esta definición les causó mucha gracia porque dicen, oye, si la aprenden nuestros enemigos, bien que se van a burlar de nosotros. Porque claro, los socráticos tenían a sus enemigos en los sofistas, que los sofistas eran aquellos que no buscaban la verdad, sino que buscaban la apariencia. Si había una discusión, lo que valía era salir ganando la discusión, aunque no fuese verdad. Sin embargo, los socráticos no. Los socráticos, aunque perdiesen, lo que buscaban siempre era la verdad. Pues, a fin de cuentas, nosotros, cuando todo pase y cuando pasa el día, no nos quedamos a solas con nosotros mismos y a nosotros mismos nos vamos a engañar. Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Yo me voy a engañar a mí mismo? Sí, delante de los demás puedo parecer algo, pero yo a solas conmigo mismo, ¿realmente me quiero engañar? Bueno, entonces, claro, cuando uno escucha estas cosas, pues dice, esto es lo que yo iba buscando. Yo iba buscando la verdad, porque, bueno, continúan con el coloquio y entonces dicen, danos pruebas de que claro, porque fíjate, Sócrates, que claro que si ahora nos morimos, ¿qué certeza tenemos de que el alma va a seguir con vida? Se muere el cuerpo, pero hoy sí, cuando se muere el cuerpo, el alma como una especie de soplo es diluida por el viento y se desvanece en el aire. Dice, bueno, vamos a ver. ¿Tú has visto que hay cosas en la naturaleza que son opuestas? Como por ejemplo el día y la noche, como por ejemplo el calor y el frío, como por ejemplo lo más grande y lo más pequeño. Dice, y así por ejemplo, ¿qué sería lo contrario de la vida? Dice, la muerte. Y lo contrario de la muerte, la vida. Entonces, bien, nosotros nos damos cuenta que ¿de dónde nace la noche? Dice, del día. ¿Y el día de dónde nace? De la noche. Dice, y lo más pequeño, de lo más grande. Y lo más grande, de lo más pequeño. Y lo caliente, de lo que está más frío. Y lo frío, de lo que está más caliente. Dice, entonces, ¿de dónde aparecen los muertos? De los vivos. ¿Y los vivos, de dónde nacen? De los muertos.
Entonces, digamos, este es el primer argumento que da Sócrates, donde dice que cuando uno muere va al Hades, al mundo, a lo que los cristianos luego llamarán infierno. Bueno, no sé, en realidad los griegos le llamaban el Erebo, el otro mundo, y allí estaba lo que realmente era el infierno, que se llamaba Tártaro. Luego estaba los campos elíseos, donde estaban los bienaventurados, y había zonas intermedias, la laguna Estigia y otras lagunas donde estaban en tránsito los que estaban en el intermedio, ni eran totalmente buenos ni totalmente malos. Entonces, bueno, dice, los muertos van al Hades, pero luego de allí vuelven aquí. Y fíjate que si todos fuésemos muriendo, y claro, el Hades se llenaría, y si no naciesen otra vez aquí, dice, se llenaría y se acabaría la vida, pues no podrían nacer, puesto que las almas vienen desde el Hades a nacer nuevamente aquí. Y entonces, bueno, este dicen que es el primer argumento para la demostración de que el alma es inmortal. El segundo argumento es, continúa hablando, claro, alguno no queda muy convencido, dice, no sé. Dice, bueno, hay otro argumento en favor de que las almas son inmortales y ya existían antes de nacer en los cuerpos. Dice, a esto le llamamos la reminiscencia. Y ya en otro diálogo, Platón había hecho una demostración y había hablado de la reminiscencia. Está con un contertulio y están hablando de este tema y dice, tú no tendrás por aquí, digamos, alguna persona, dice, que no sepa, que sea ignorante, que no haya recibido estudios, y yo te demostraré como él sí que sabe, y eso que sabe es porque lo recuerda. Porque la reminiscencia sería el recordar cosas que nosotros no hemos aprendido aquí, en la Tierra, en este planeta, sino que de alguna manera las hemos conocido antes de venir al mundo. Esa es aunque bueno, la reminiscencia también se aplica a otros recuerdos, ¿no? Pero principalmente Platón lo utiliza en ese sentido, a conocer, porque dice que nosotros no venimos a este mundo como tábulas rasas, sino que nosotros, como venimos y vamos al Hades y pasamos por otros mundos, de alguna manera nuestra alma ha conocido ya todo. Ha conocido el mundo de las ideas. Lo ha conocido todo. Y entonces todo eso está dentro nuestro. Pero nosotros no lo sabemos. No nos damos cuenta. Pero a veces, dice, cuando nos ponemos en contacto con algo o con alguien, a veces nos ponemos en contacto con una enseñanza, entonces recordamos. Por ejemplo, dice, tú fíjate que si tienes a dos niños muy pequeños, ¿no? Tú ponle más postre a uno que a otro y verás como el otro se queja y de alguna manera ya lleva en su interior la idea de la justicia y de que al tener el otro más postre, pues algo se está rompiendo ahí que no está bien. Y de alguna manera dice que todos llevamos en nuestro interior lo que es el bien, lo que es lo justo, lo que es bello. Y todo eso, cuando nos ponemos en contacto con esas cosas, de alguna manera los recordamos. Entonces, muchas veces veréis que nos pasan cosas curiosas. Porque a veces, si nos ponemos delante de una hoguera, de un fuego, escuchamos el crepitar, vemos las llamas, hay algo en nosotros que se pone como melancólico. Porque, o a veces cuando estamos en el mar,
estamos en silencio, vemos las olas como rompen en la arena o contra las rocas, cuando vemos grandes montañas, cuando vemos las nubes que se deslizan por el cielo, porque ese espectáculo lo hemos visto muchas veces, hemos venido ya muchas veces aquí y volveremos a venir muchas veces más. Y entonces, cada vez que nos ponemos en contacto con esa naturaleza, porque eso no cambia, eso está siempre igual. Igual estaba en el tiempo de Platón que ahora, cuando encendamos una hoguera, si tenéis la oportunidad y os quedáis en silencio, veréis como algo pasa dentro de vuestro interior. O cuando miráis el cielo, o cuando miráis los pájaros como cantan. Todas esas cosas son eternas de alguna manera. Y igual a veces cuando conocemos a alguien y le miramos a los ojos, a veces hay algo en esos ojos que conocemos que nos resulta familiar. Tal vez hayamos estado, a veces, con alguien que ahora conocemos, porque dicen que la forma de mirar, la mirada, no cambia de vida en vida. Y por eso hay veces que hay personas que apenas se conocen, se miran a los ojos y ya se han enamorado. Tal vez porque en otra vida fueron una pareja y ahora se reencuentran. No lo sabemos. Pero realmente esta vida es muy misteriosa. A nosotros nos quieren hacer creer que ya está todo sabido, que todo es una rutina, pero que va. La vida tiene cada día momentos donde podemos descubrir muchas cosas si aparece en nosotros ese filósofo que todos llevamos dentro que quiere conocer. Y todos de alguna manera pues lo tenemos, todos somos filósofos por naturaleza, todos nos preguntamos cosas. Y aquí viene la cuestión, lo que llaman la anamnesis, que es el preguntarse. Porque ¿cómo podemos recordar? ¿No? ¿Cómo podemos recordar? Pues Platón dice, preguntándonos. Claro, también el fundador de Nueva Acrópolis nos decía, fijaos bien que son mucho más importantes las preguntas que las respuestas. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a hacerse preguntas, hay algo dentro de nosotros que se remueve por dentro y que hay a partir de eso, hay movimientos dentro de nosotros mismos y entonces van a ir formándose las ocasiones en que nosotros vamos a contestar nuestras preguntas que nos hacemos. Entonces, bueno, os animo a que os hagáis muchas preguntas. Si os hacéis preguntas, no digáis, ¡ay, qué curiosón que soy! No. Ese es el buen camino, hacerse muchas preguntas. Claro, preguntas interesantes, ¿no? No como, oye, ¿qué hora es? Tal, pues eso no tiene importancia, ¿no? Pero cuando os hacéis preguntas realmente del alma, entonces es que el filósofo está ahí y está buscando avanzar, está buscando conocerse, conocer el mundo, conocer los misterios que nos rodean. Bueno, y así pues, digamos que Sócrates va, digamos, respondiendo a estas cuestiones y claro, pero algunos de sus discípulos no quedan contentos. Dice, ¿y si sucediese que imagínate que, claro, el alma, es verdad, va y viene, pongamos que eso es así, va a la otra orilla, vuelve a un mismo cuerpo, a otro cuerpo, dice, pero comparémoslo con un tejedor. Digamos que el tejedor es el alma y el cuerpo el manto que teje. Dice, entonces, imagínate que él va tejiendo un manto y otro manto y otro manto y otro manto, pero llega un momento en el que el tejedor se muere. Entonces se muere el tejedor y al tiempo pues
el manto se estropea, se echa a perder, se rompe también. Dice, y entonces no podemos estar tranquilos, porque si esta es la última vez que el alma está viva y se muere, y entonces, bueno, Sócrates empieza a hacer otro intento de contestar las respuestas. Entonces, bueno, lo compara, dice, el alma en la oposición al cuerpo, ¿no? Y el alma, ¿a qué se parecería más? A todo lo que es medible, a todo lo que se deteriora, o sería más parecida a ese mundo de las ideas, a ese mundo inteligible, a eso que siempre es eterno, perenne, que no cambia, que es inmortal, que no se deshace, que no se destruye. Claro, el alma es más parecida al mundo de las ideas, al mundo inteligible. Dice, y si no tuviese esas mismas propiedades que el mundo inteligible, si no fuese ella inmortal, ¿cómo podría comprender aquello que no se capta con los sentidos, sino que es invisible y que pertenece solo al plano superior, a la razón, al espíritu? Entonces, si las ideas son inmortales, el alma, al poder comprenderlo, también es inmortal. Total, que siempre queda algún discípulo rebelde y entonces dice, yo no estoy de acuerdo. Y entonces Sócrates sonreía y dice, este es un buen discípulo, porque no se deja, digamos, contentar con las cosas más simples, sino que busca hasta las últimas consecuencias. Y entonces ya viene el último, digamos, razonamiento donde Sócrates pues empieza a decir, bueno, hemos visto que los contrarios se excluyen. Y entonces sale uno, un momento, ¿no hemos dicho que de los opuestos nacía uno y luego del otro? ¿Cómo se van a excluir? No, dice, no es lo mismo los opuestos que los contrarios, que la exclusión de los contrarios. Dice, porque por ejemplo, el calor y el frío son contrarios. Dice, pero no es una cosa caliente o una cosa fría, sino que es la idea de calor o la idea de frío. Dice, y al ser una idea, esta idea no excluiría a la otra. Pongamos un ejemplo. Si el calor, si se juntase con el frío, o el frío se juntase con el calor, por ejemplo, el fuego y la nieve. Si la nieve se acerca a la llama, puede ser que la llama o bien desaparezca o que la llama se aparte. Porque no puede ser una llama fría, sino que quedan excluidos. La llama, si tiene su identidad, tiene que ser caliente y la nieve tiene que ser fría. No puede haber una nieve caliente ni una llama fría. Dice, y así con todas las cosas. Dice, entonces, el alma, dice, el alma no es la vida, porque justamente ¿no es el alma acaso lo que le da vida al cuerpo? Sí. Entonces el alma es la vida. Entonces la vida no puede ser muerte. Entonces, si la muerte viene a acercarse al hombre, la muerte lo que hará será matar a aquello que es mortal, pero el alma se separará, se irá hacia otro lado. Entonces nunca el alma puede morir. Así que el alma es inmortal. Bueno, Platón hace unos razonamientos que cuando uno realmente quiere seguirlos, digamos, tiene que estar totalmente atento o se pierde. Si se descuida un momento y dice, a ver, ¿qué iba diciendo? Y entonces ya llega un momento cuando ya están más o menos convencidos, entonces Sócrates les cuenta, dice, ahora veamos lo que dicen las tradiciones, los mitos, acerca de lo que sucede en el más allá. Y entonces empieza a contarles cómo es ese otro mundo. Y dice, en ese otro mundo
Dice, nosotros somos conducidos a él por el daimon. No sé si recordaréis, pero decían que Sócrates tenía un daimon, que fue condenado. Una de las acusaciones es que él hablaba de dioses desconocidos, le hablaba a la juventud de dioses desconocidos. Él hablaba de su daimon. Dice, yo tengo un daimon, dice, que me advierte de qué cosas no debo hacer. Entonces, cuando mi daimon me avisa, yo me detengo, y a veces se veía a Sócrates en la ciudad así detenido, sin moverse, y entonces él empezaba a reflexionar acerca de por qué el daimon le estaba diciendo lo que le estaba diciendo. Y hasta que no resolvía qué es lo que tenía que hacer, pues él continuaba ahí. Dicen que todos tenemos un daimon, que el daimon de alguna manera nos guía en la vida, también nos guía en la muerte. Y a veces, si nosotros somos capaces de escuchar las cosas que nos dice la vida, de escuchar a la persona que tenemos enfrente, de escuchar lo que nos dice a veces un árbol sin palabras o un animal. Este es un ejercicio de filósofos. Una vez al día, por ejemplo, por la mañana, estamos metidos en nuestro trabajo y de repente decimos, corto con todo. Y me pongo a mirar algo, a escuchar algo de lo que tengo cerca. A veces podemos mirar una planta. ¿Cómo es la planta? ¿Cómo son sus hojas? ¿Qué es lo que hace la planta? ¡Qué maravilla!, ¿no? ¿Cómo está diseñada? Un animal, una lata de cerveza. Y ver también cómo los seres humanos hacen cosas maravillosas, como es una lata de cerveza. Qué bonitas que son, ¿no? O sea, el diseño que tiene realmente es bonito. Y bueno, pensar acerca de nosotros mismos. Pero escuchar de verdad. Escuchar de esa manera, cuando uno está con otra persona, a veces está haciendo sí, 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 pero está pensando en otra cosa. Sí, 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 pero está queriéndose ir hacia otro lugar. Entonces, escuchar de verdad es hacer un silencio interior y realmente querer aprender de lo que tenemos enfrente. Si practicamos esto simplemente, vamos a ver cómo nuestra capacidad de percepción, de leer en el mundo, de leer las cosas, se desarrolla. Cada vez nos iremos haciendo más silenciosos, nos iremos haciendo más puros y querremos más todo lo que nos rodea, pues empezaremos a comprenderlo. Bueno, y claro, también si uno va practicando esto, podrá a veces entender lo que el daimon le dice, hacia dónde tiene que ir, para qué ha venido uno a este mundo. Porque muchas veces pasan muchos años y uno no sabe para qué ha venido a este mundo. Y va probando aquí, y va probando allá, y trabajaré en esto, trabajaré en aquello, pero realmente yo no sé para qué he venido en este mundo. Aquellos que practican la filosofía, porque la filosofía no es algo teórico, la filosofía es algo que uno puede hacer todos los días, con estos pequeños ejercicios, con saber cuando le sucede una cosa, si uno está cometiendo una injusticia o no. ¿Entendéis? Ser filósofo se practica durante todo el día y hay que estar atento a todo lo que nos pasa, hay que estar atento a qué personas la vida nos acerca a nosotros, porque todo tiene un sentido. Y entonces nosotros y nadie más es quien tiene que descubrirlo. Realmente, los instructores de filosofía, ellos saben que no enseñan nada, sino
que ponen en contacto a aquellos que quieren ser filósofos con aquellas cosas que les pueden despertar lo que ya saben, que les pueden hacer que aquellos poderes latentes que tienen vayan surgiendo de cada persona. Bueno, y entonces no quiero cansar mucho porque veo que ya hay bostezos. Yo también me fijo en lo que pasa a mi alrededor. Y entonces ya llega un momento en que cuando Sócrates les ha contado las cosas del otro mundo, que en el otro mundo, obviamente, cuando el daimon nos acerca hasta un guía, donde se reúnen allí un montón de almas y son conducidas al Erebo. Entonces allí son seleccionadas las almas según lo que han hecho. Dicen que los que han cometido muchos crímenes y que ya son irrecuperables, esos van al Tártaro. Y allí permanecerán para siempre. Otros que han sido grandes asesinos, pero que aún tienen la capacidad de recuperarse, entonces los envían al Tártaro también, pero les dan la oportunidad de que pidan perdón y que les salven a aquellos que han asesinado. Y si aquellos que les han asesinado son piadosos, pueden decir, venga, que lo salven. Y entonces son expulsados del Tártaro y tienen otra nueva oportunidad para vivir otra vida y ser mejores. Y los que, no, la mayoría, de que no han cometido muchos crímenes, ni tampoco han hecho demasiadas cosas buenas, pues esos los dejan en la laguna Estigia y allí están un tiempo hasta que ya luego pues todas las almas dicen, bueno, ahora tenéis que elegir vuestra próxima vida. Y ahí entonces cada uno elige cuál va a ser su próxima vida y cuál va a ser su daimon, para no dejar en manos, digamos, de Dios el daimon que a cada uno le ha tocado en suerte, sino que lo elegimos nosotros y cada uno también elige su vida. Pero cuidado, dice que a veces son engañosas. Hay quien enseguida elige pues una vida de placer, de comodidad, de dinero, pero no se da cuenta que al final de su vida va a ser una vida muy desgraciada. Entonces dice, fijémonos mucho y seamos mesurados. No queramos estar ni en un lado ni en el otro de la balanza, sino que elijamos algo donde nosotros podamos desempeñarnos bien y poder ser filósofos en la medida cada uno de sus fuerzas. Y entonces ya por ahí pues se acerca el carcelero, dice, ya llega la hora, Sócrates. Y entonces dice, bueno, pues bien, amigos, me voy contento hacia el otro lado. Dice, porque sé que en el otro lado pues me esperan dioses muy buenos. Y como yo durante toda mi vida he tratado de buscar la verdad y la virtud, pues sé que en el otro lado no voy a tener problemas, sino que voy a ser bien acogido. Y entonces empiezan a llorar sus discípulos y dicen, un momento, todo lo que hemos estado hablando no ha servido de nada. ¿Todavía pensáis que este Sócrates que veis va a ser el Sócrates de dentro de unas horas, donde mi alma ya se habrá marchado y quedará solamente la cáscara, el cuerpo? ¿No habéis aprendido nada o qué? Y entonces sus discípulos se calman, asienten, dicen, me voy a lavar porque no quiero dejar este trabajo para que lo hagan otros después de que yo haya muerto. Y entonces, pues, Sócrates se lava, vuelve, bebe la cicuta y la cicuta se ve que va de abajo para arriba, ¿no? El carcelero le dice, lo siento mucho. Dice, pero tú no eres como los demás hombres que he conocido. Dice, tú no te quejas, ni me echas a mí la culpa porque te dé el veneno.
Dice, tú asumes lo que has venido a hacer. Y Sócrates le pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dice, pues nada, beber y caminar. Dice, cuando sientas las piernas muy pesadas, te tumbas y la cicuta, cuando llega al corazón, hará el resto. Entonces, bueno, pues así sucede. Y Sócrates ha pasado a la historia y ha tenido, digamos, tanta fama, quizá más por su muerte que por su vida. Y claro, cuando vemos hombres así, que no temen a la muerte, que con su muerte justamente corroboran, afirman lo que han predicado durante toda su vida, que el alma es inmortal, pues es algo que pues deja una huella en todos los que conocen su historia. Yo también os digo que imaginémonos que no creemos en las cosas que dice Sócrates. Pero si por un lado pensamos y descubrimos, ¿no?, que todo este universo, de alguna manera, pues, cuanto más lo conozcáis, veréis más lo misterioso que es y lo inteligentemente pensado, creado que está. Entonces, yo le voy a llamar la obra de Dios. Se le puede dar muchos nombres. Pero vosotros pensáis que todo esto que ha sido tan bien pensado, ¿Dios nos iba a dejar de lado? Si vamos a morir, ¿pensáis que cada vez que nace un cuerpo, nace un alma también? No. Nosotros somos muy viejos. Ya hemos venido aquí muchas veces y muchas veces recordamos cosas. Y cada vez que venimos aquí aprendemos cosas nuevas. Porque la vida realmente tiene mucho por conocer y una sola vida no da tiempo. Y ese Dios tan bondadoso, tan perfecto, ¿creéis que va a terminar con lo que Él ha creado y con aquello de inmortal que hay en nosotros? No. Hay que tener confianza, hay que tener, ¿por qué no decirlo?, fe, en que cuando nosotros nos llegue por enfermedad, por vejez, por lo que sea, la hora de que partamos para el otro lado, nuestro cuerpo, nuestra cáscara, nuestro cascarón, se quedará aquí, se descompondrá, pero nosotros nos iremos a otro lugar. Y para ir a ese otro lugar, lo que hay que hacer es vivir nuestro presente lo mejor que podamos. Porque cuando uno está acostumbrado, cuando uno se acostumbra a vivir con la verdad, con la justicia, con el valor, pues todas las cosas que vayamos a hacer, cualquier aventura que vivamos, la viviremos así. Cuando llegue la muerte no le tendremos miedo, porque tendremos esa actitud ante todas las cosas que nos vengan. Lo que nos venga puede ser cualquier cosa. Ya le pongamos la opinión de bueno o malo, pero lo que importa es nuestra actitud hacia esas circunstancias que nos vienen. Eso es lo que depende de nosotros. Lo que nos venga está en manos del daimon, del destino, de las consecuencias de los actos que hayamos hecho. Entonces, amigos, todo en la naturaleza, si lo veis bien, está lleno de vida. La vida está por todas partes, todo rezuma vida. Todos los seres de este planeta, de este universo, cuando llegan aquí, se convierten pez en las aguas, cervatillo en el bosque,
ave en los cielos, relámpagos, beso en los labios, brillo en la espada, roca en las montañas, murmullos en el silencio, formas traslúcidas y fugitivas en la noche. Todo es vida, cuyo espíritu es Dios nuestro Señor. La muerte no existe.